Buenas tardes, mi nombre es María José Galindo Jiménez, pertenezco al Colegio Campestre Pedro María Ramírez Ramos y curso el grado 9 de bachillerato. Bueno, el tema de hoy les voy a hablar sobre las tablas de frecuencia. Ustedes preguntarán, ¿qué son las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia son un organizamiento de datos que presentan cuánto surge el valor en una tabla de datos estadísticos. Básicamente revela la frecuencia de datos en los valores que surgen o emergen en el conjunto. Estos se utilizan mayormente en la categorización de datos, como por ejemplo en el resultado de una variable o de una encuesta, como también en la elección de productos, etc. A continuación les voy a hablar sobre los tipos de frecuencias que existen. El primero es la frecuencia absoluta, el cual consiste en la representación de las veces que surge o emerge el número de datos que más se repite. El segundo es la frecuencia relativa acumulada, el cual consiste cuando se suma el porcentaje en diagonal. El siguiente es la frecuencia absoluta acumulada, el cual consiste en la suma de la frecuencia absoluta, que sería la acumulada, se suma con la absoluta, los números de la frecuencia. Siguiente es la frecuencia relativa. Esa frecuencia es aquella que es el porcentaje de la frecuencia acumulada, de absoluta. Y así, esos son los cuatro frecuencias que existen. Todas estas medidas y todos los tipos que existen sirven para la contemplación de datos y una herramienta básica para hacer nuestra tabla de frecuencia. A continuación les voy a hacer un breve ejemplo de cómo hacer una tabla de frecuencia con sus tipos y acá en este tablero. Bueno, acá este es el ejemplo. Nos dicen realizar una tabla de frecuencia con los datos. Acá nos dan los datos y es la cantidad de mascotas por familia. Entonces a 10 familias se les realizó la pregunta de cuántas mascotas tenían. Acá está la respuesta. Este es el primer paso a seguir para hacer nuestra tabla de frecuencia. Nos dice que toca recopilar los datos y saber a fuente por qué se hace la recuperación de datos. Y esto hace para saber el tema que vamos a realizar, que es la familia, la cantidad de mascotas que tienen las familias. Bueno, el siguiente paso es la clasificación de la variable de las familias, de cuánta cantidad tienen de mascotas. Acá ya se puede observar la tabla de frecuencia sencilla. Entonces, aquí está la cantidad de mascotas y aquí está la cantidad de familias. En esta columna es la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántas veces se repite el número 0 y cuántas veces se repiten los siguientes números? Entonces, el 0 repite una vez, el 1 se repite 3 veces, el 2 2 veces y el 3 4 veces. Luego se hace la suma de esta columna y nos da el número 10. Para ver si está correcta, pues verificamos, ya que aquí son las 10 personas, tiene que dar el mismo resultado a las personas que se les hizo el test. Entonces a las 10 personas se les hizo y está correcto. Esto es la frecuencia absoluta, que es el segundo paso. La frecuencia absoluta, como les había dicho, consiste en el número de veces que se repite los valores, y aquí ya se está cumpliendo. Lo siguiente, se procede con el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada, que se obtiene sumando los datos en diagonal. Entonces, agregamos otra columna y ponemos frecuencia absoluta acumulada. Como lo decía, consiste en la suma de los datos en diagonal. Entonces, este número acá, que es la frecuencia absoluta, la vamos a poner aquí, que es en el cual partimos. Entonces, 1 más 3, eso nos da un valor de 4. Y 4 más 2 es igual a 6, y 6 más 4 es igual a 10. Así es como sacamos la frecuencia absoluta acumulada, que como lo decía es la suma de los datos de la frecuencia absoluta. Y
Partimos del 1 y seguimos sumando de forma diagonal. Este es el paso 3 para realizar nuestra tabla de frecuencias. Bueno, lo siguiente es añadir una cuarta columna que se llame frecuencia relativa. Aquí ya la colocamos. Luego tomamos los datos de la frecuencia absoluta y los dividimos con 10. ¿Por qué? Ya que el número 10 es el número de datos que hay. Entonces, 1 dividido 10 nos da un total de 0,1. 3 dividido 10 nos da un total de 0,3. 2 dividido 10, 0,2. Y 4 dividido 10 nos da 0,4. Aquí ya sacamos la frecuencia relativa. Luego lo sumamos y nos tiene que dar un total de 1 para saber si esto ya nos dio bien. Bueno, sumamos todo esto y nos da el total de 1. Aquí ya verificamos de que nuestra frecuencia relativa sí nos dejó correcta. Este es otro paso a seguir para hacer nuestra tabla de frecuencia. El siguiente paso es la frecuencia relativa. Entonces, ponemos otra columna con el nombre de frecuencia relativa. Debemos de sumar los datos en diagonal como lo hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ponemos el 0,1 para partir de él. Entonces, 0,1 más 0,2 nos da 0,3. 0,3 más 0,3 nos da 0,6 y 0,4 más 0,4 nos da un valor de 1,0. Siempre tiene que quedar 1,0. Si no quedó 1,0 nos quedó mal la frecuencia relativa acumulada. Cuando se suma este con este tiene que dar el valor de 1. Esto es para hacer nuestra tabla de frecuencia. Todos los pasos que les acabé de dar y todo lo que yo hablé en este video son para hacer nuestra tabla de frecuencia, como desde la sencilla hasta dar con la frecuencia relativa acumulada. Todo eso también ya es porcentaje y ya se puede hacer más extensa. Pero hasta aquí yo les voy a dejar la explicación hasta los 4 tipos que existen de las tablas de frecuencia. Muchas gracias.